Bien, vamos a Lucas 17 entonces y nos corresponde ahora hablar de un pasaje que también es bastante conocido. Y quisiera comenzar preguntándoles, bueno, pidiendo a alguien que nos ayude leyendo primero. Ya voy a hacer un poquito más grande la pantalla como para que podamos verlo todos, como para que podamos verlo todo. Hecho que lo vemos todo, ¿no es cierto? Entonces, A de pronto ver, alguien puede ayudar leyendo ahí Josuecito y de la queridos pantalla. hermanos, ¿leo de mi Biblia o leo de lo que De la tengo? pantalla, del 11 al Ya, 19, por favor. ya, ya. Hay una parte que no se ve. A ver, ¿Qué parte no se ve? un poquito a la izquierda, hazle. Pero es que eso ya no depende de mí, porque yo estoy en Oh, pantalla completa. o Sí, sí, tal vez un no hay poquito más problema. chica la letra para poder leer todo el texto. Ahí, Que un poquito más chiquita. Ahí, Ahí casi, ya. muy bueno. Ahí sí que creo que vemos ya. El 11 dice así, el 11 del capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bien, ¿Hasta ahí está bien? sí, perfecto, sí, muchas gracias. Lo voy a hacer más grande. Bien, bien, entonces, este pasaje, como les decía, es uno de los que ya seguramente nos acordaremos o habremos visto muchas veces a lo largo de toda nuestra vida cristiana, ¿cierto? El famoso pasaje de los 10 samaritanos curados. Bueno. Como ya se anticipará, digamos, uno de los principales, de las principales enseñanzas que se extrae de aquí es si se quiere, el valor de la gratitud, ¿no? El valor de ser grato, de ante recibir una bondad de parte de Dios y en general de cualquier persona. eh, lo que se resalta aquí es del ser grato, ¿no es cierto? Eh, el ser grato. Sí, entonces, pero digamos, eso es para terminar eso, pues no hace falta ser teólogo, ¿no es cierto? Y está bien. Sin embargo, ¿qué les parece si podemos desgranar un poco más el texto? Y lo primero es que debemos saber una cosa. Una vez más, acordémonos del contexto general del que nos estaba hablando Lucas, que Lucas en el capítulo 9 había comenzado a relatar lo que se conoce como el viaje a Jerusalén, ¿no? Como el viaje a Jerusalén que, pues, nos presenta al Señor Jesús viajando desde Galilea hacia, obviamente, Jerusalén, y en ese transcurso, pues va insertando varios pasajes, enseñanzas, reflexiones, episodios de curaciones, milagros, etcétera, ¿no es cierto? Contrapuntos con los fariseos, con otras personas y tal. Bueno, aquí Lucas hace un relato un poco interesante porque dice que lo sitúa aquí al Señor Jesús pasando entre Samaria y Galilea. Si nos acordamos de lo que hemos visto las últimas semanas, casi los últimos meses, a propósito de lo que estamos estudiando en Reyes y de lo que hablamos incluso en el tema de las dos casas, pues se acordarán justamente el tema de los samaritanos que habitaban en este momento histórico en Judea, ¿no es cierto? Ahí en la tierra de Israel. Y se acordarán ustedes de ese conflicto que tenían social entre judíos y samaritanos, en el sentido de que ninguno de ellos se reconocía como el pueblo auténtico, sino solamente ellos, ¿no es cierto? Es decir, y especialmente, digamos, desde el punto de vista judío, había y hay hasta ahora, porque hasta ahora, como se acuerdan ustedes, hay samaritanos allá en Israel,
se desacredita mucho a los samaritanos porque, entre otras cosas, por ejemplo, ellos reconocen solamente el Pentateuco como libro sagrado, no reconocen nada más de la Biblia. Luego tienen sus propias, su propio sumo sacerdote, tienen sus propias líneas, sus propias tradiciones y todo lo demás. E incluso, por ejemplo, hasta ahora siguen haciendo un tema casi de sacrificios, tienen su propio sumo sacerdote hasta ahora, por ejemplo, y demás. Entonces, y además la diferencia más radical que además se aprende también en el Evangelio de Juan es eso, pero es el tema de en dónde adoraban, porque para ellos el monte sagrado era el monte Gerizim, porque en ese lugar es donde se dieron las primeras bendiciones, justamente ahí en el Pentateuco, ¿no es cierto? El monte de las bendiciones y demás. Y para los judíos, en cambio, era el monte de Sión, donde estaba el templo. Entonces había un conflicto ahí dónde era el auténtico lugar de adoración a Dios, ¿no es cierto? Entonces, en pocas palabras, estos dos grupos sociales estaban en conflicto, ¿no es cierto? Cada uno ah, asegurando y argumentando que eran el auténtico pueblo escogido y desacreditándole al otro, ¿ya? Eso básicamente, o sea, algo no muy distinto a lo que podemos incluso encontrar hoy en día en algunos medios, lastimosamente, ¿no es cierto? Bien, entonces, primero eso, entonces nos presenta, decía Lucas, al Señor Jesús pasando por un territorio un poco conflictivo, ¿cierto? Y además, todavía eso dice que al entrar en una aldea, vaya ustedes a ver en qué aldea, a Lucas, como ustedes saben, por lo general no le interesa mucho dar detalles específicos de geografía, etcétera, sino aquellos que son necesarios para la historia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algunos a partir de esto comienzan han asegurado, por ejemplo, que Lucas no tenía buen conocimiento de la geografía, digamos, de la tierra de Israel, ¿no es cierto? No tenía buen conocimiento, por eso es que, o no tenía una buena fuente en respecto a este pasaje, porque solamente dice al entrar en una aldea. Ya, entonces algunos suponen que Lucas no sabía muy bien dónde estaba, dónde pasó esto, no sabía si es arriba, abajo o adelante, atrás, que decir, y por eso solamente dice en términos generales al entrar a una aldea, ¿no? Y viene el tema. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzan la voz y piden misericordia, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí lo primero hay que ver una cosa. Y les quisiera preguntar algo que seguramente lo habremos tenido un poco aprendido y van a ver que es como una cosa que nadie nos dijo, pero que lo intuimos y que parece ser cierto, pero vamos a saber hasta qué punto. Y es la siguiente pregunta. ¿Cómo creen ustedes que habría sido la vida si es que uno era un leproso en esa época? O sea, ¿cómo era la vida? ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Cómo sería ser un leproso en esa época? como un indigente Como un hoy en indígena. día, digamos. ¿Qué más? Excluido también, De la sociedad, sí. ¿Qué más? Y económicamente hablando, pobre, paupérrimo. pobres, ¿no es cierto? Bueno, resulta que esas son las imágenes en general. Nos imaginamos un mendigo, alguien un poco, digamos, con vestiduras un poco ah, desgastadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Casi como que si fuera un pordiosero ahí que sobrevive, para colmo está lastimado, tiene llagas en su cuerpo, y entonces es un rechazado social por eso, ¿no es cierto? Entonces, ser un leproso era como una lacra social, básicamente, ¿no es cierto? Bueno, resulta que esto hay que tener matices, porque en ese momento, en esa sociedad, habían leprosos y leprosos. Acuérdense ustedes de ahí, no sé si ustedes me pueden ayudar, pero hay incluso un leproso que creo, Namán, Naaman, por Nam- ejemplo, Namán tenía dinero, era jefe, no era excluido, ¿no? exactamente, era Extranjero, extranjero, claro. pero era alguien que fue recibido por el profeta, ¿ya? O sea, fue recibido por el profeta, justamente ese era uno de los ejemplos. Nati ya lo anticipó, ¿no? Naamán, no, siendo leproso y todo, no es que no fue recibido o atendido de alguna manera por el profeta Eliseo, ¿no es cierto? ¿No? Y es más, del propio Gehazi, el siervo de Eliseo, tampoco es que se diga que a partir de que tuvo la lepra fue recluido, no sé, alguna cosa así, ¿no? No, simplemente tuvo lepra, ¿ya? Luego, también en el Nuevo Testamento y eso les quería pedir, hay algún personaje que es leproso y recibe, no me acuerdo si el mismo Señor o
o a algún apóstol en su casa. Creo que es Simón el leproso, alguna cosa así, no sé si ustedes se acuerdan. Ya pueden verlo. El asunto es que hay un personaje también que es leproso y que tiene propiedades, o sea, tiene propiedades y solamente tenía su afección en la piel. ¿Ya? Porque acuérdense ustedes que cuando hablamos de lepra en términos bíblicos, no es necesariamente la enfermedad esta actual o bueno, la que se conoció desde entonces, que se va cayendo los pedazos de la piel y es una enfermedad muy, muy, muy complicada, digamos, ¿no? Ahora ya tiene un poco de tratamiento, pero que es un poco, digamos, visualmente complicada y que en esa época habría ocasionado que sea ¿qué les digo? No sé, que levante sospechas de sanidad o alguna cosa así, ¿no? O sea, digamos, de salubridad más que nada, y por otro lado, más que eso, de sospechas de santidad, si se quieren. Nico o Nati. Y sí también, porque si bien es cierto, se le pegó la lepra de Naamán, pero él no dejó de ser siervo del profeta. Exactamente, O exacto. sea, a la larga, como que en realidad pues, se hizo evidente su pecado, pero él siguió, entiendo yo, no se dice específicamente, pero entiendo yo que él siguió al servicio del profeta. Ajá, muy bien. Ujú. Muy bien, exactamente. E incluso, por ejemplo, también hay Simón el leproso, ¿no? Que aparece por acá en Lucas 3 si no me equivoco. Sí, Lucas 7:36. Hay un Lucas de leproso que le atiende al Señor Jesús mismo en la casa. Entonces, como para que veamos que ser leproso hay que matizarle bastante. Hay que matizar bastante la figura del leproso y no imaginarnos del mendigo. Estos eran mendigos, pero no todo leproso estaba en esa situación. ¿Ya? Como para que, una vez más, cuando nos imaginemos el tema de un leproso en la Biblia, no nos imaginemos estos leprosos. ¿Ya? Había de muchos tipos, e históricamente ha habido así, ha habido gente con enfermedades, pero que han sido pobres y otros con enfermedades que han tenido recursos. Así de sencillo. En este caso eran, perdón, Decía, iba a decir que son dos cosas diferentes, hermano José. ujú, El uno es enfermo y el otro es mendigo, pobre, que no tiene, carece de... exactamente, Son exactamente. diferentes totalmente. Tal cual, tal cual. El asunto es que por lo general, por el relato bíblico, siempre que se habla, o por lo general cuando uno se imagina un leproso, bíblicamente hablando, uno piensa en alguien que está en muy mala condición. O sea, uno no se imagina un enfermo rico, por lo general, por alguna razón. Cierto, si es que incluso ustedes, les digo, incluso es como un sesgo también cognitivo nuestro, ¿no? Que si es que uno piensa en alguien enfermo, en alguien en la cama, convaleciente, uno por lo general tiende a pensar en alguien pobre. Uno no piensa en alguien que esté convaleciendo débil, pero que esté en una clínica de alto nivel, por ejemplo. Es a veces un poco así, pero son nuestros sesgos. Entonces, el tema es justamente ver que maticemos eso. Entonces, estos eran leprosos y pobres. Y también había otros leprosos, pero que no eran pobres. ¿Ya? Así de sencillo. Como lo que dice nuestro hermano Nadine. O sea, estar enfermo no es sinónimo de ser pobre, ni al revés. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, en este caso, sí eran leprosos y eran leprosos. Es más, no sabemos si eran pobres o no. Eran simplemente leprosos. ¿Ya? Y andaban en grupo. Nada más. No se puede saber más de eso. ¿Ya? Y en todo caso, la cuestión económica, ya si fuera, no es relevante para este caso, por lo siguiente, por lo que quiere decir, por lo que ellos piden, ¿no? Les dice, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces, fíjense que eran un colectivo, ¿ya? Y es interesante cómo le reconocen al Señor como maestro, ¿no? Como un maestro, como alguien de autoridad. Y él les dice, fíjense, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí hay un asunto importante. El Señor Jesús no les toca, no les dice, sí, vengan, por favor, vengan y en el nombre mío, sean sanos o hace algún acto así, digamos, un poco llamativo. Simplemente les dicen, váyanse a presentar delante de los sacerdotes, que si ustedes recuerdan es el procedimiento que está en Levítico, para cuando una persona con lepra, con alguna afección cutánea, se sanaba y tenía que irse a presentar para que le hagan el tema de una inspección, ver si es que realmente ya está sin llagas del cuerpo, le hacen unos baños, etcétera, etcétera, y después ya era, digamos así, declarado apto, ¿no es cierto? Bien, entonces el Señor Jesús lo que les adelanta es que vayan directamente a eso. Y en el camino nos relata la historia que fueron limpiados. Entonces, esto narrativamente se establece
de esta manera para resaltar el poder del Señor Jesús. Una vez más, es otro milagro en el que el Señor Jesús no tiene necesidad de tocar a la persona, sino solamente disponer la cuestión y ni siquiera incluso ahora, ni siquiera dar la orden de sanidad, si se quiere, no dice váyanse y en el camino serán sanos, ¿no? Sino simplemente es váyanse y muéstrense a los sacerdotes. ¿Ya? Entonces, esto es una forma, como les digo, literaria de presentar el poder del Señor Jesús, de la efectividad que él tenía, ¿no? De eficacia que él tenía para, para hacer los milagros, ¿no es cierto? Entonces, a distancia y ni siquiera ese rato, sino ya anticipándose al porvenir. Es una cosa muy potente. Sin embargo, digamos, aquí vale la pena recalcar lo siguiente, y es esto. Este pasaje de aquí, que parece que es una sola historia, en realidad son dos historias compiladas en una sola, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, y ustedes se acuerdan más o menos de lo que veíamos hace un tiempo respecto de cómo se estructuran o de cómo es la estructura literaria, si se quiere, de una historia, de un milagro, una historia, toda historia de un milagro tiene el problema, tiene el acto milagroso y después el acto de alabanza, ¿no es cierto? En términos muy generales. Entonces hay el problema, en este caso de los leprosos, hay el acto de sanidad, pero no hay el acto de alabanza en esta primera parte. ¿Por qué? Porque aquí ya les dice que se vayan. Entonces no hay el acto de alabanza. Lo que se sugiere entonces es que este pasaje de los 10 leprosos en realidad fueron dos pasajes que se compilaron luego en uno, ¿ya? ¿Ya? Que seguramente pasó de esa manera, pero que fue necesario que después, perdón, se compile en uno solo, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué les digo? Por lo siguiente, ¿ya? Por lo que viene a decir en cambio del leproso que regresa, ¿de acuerdo? Es decir, hasta aquí ya ocurrió el milagro, pero en realidad hay un doble milagro para uno de las personas, ¿ya? Como lo podemos anticipar, la segunda parte nos cuenta ya una persona uno de los 10 que recibe también el milagro, se da cuenta que ha sido sanado y regresa a dar gracias al Señor Jesús. El Señor Jesús les pregunta qué pasó porque no habían más y se regresa solo él y le termina diciendo, levántate, tu fe te ha salvado. Entonces, como les digo, primero son dos historias, del 11 al 14 es la primera parte y del 15 al 19 la segunda parte. No nos imaginemos necesariamente dos historias separadas, sino simplemente dos momentos bien diferenciados de la misma historia, por decirlo mejor. ¿Ya? Y que juntas las dos hacen una y resaltan justamente el tema. Porque, fíjense ustedes, aquí se resalta un tema muy importante. Primero, aquí estamos hablando de personas que estaban en la misma condición. 10 personas en iguales condiciones, 10 personas leprosas. Nadie era más ni menos leproso que el otro, todos eran leprosos, estaban en igualdad de condiciones. Luego, todos recibieron el mismo milagro. O sea, dicho de otra manera, antes, todos clamaron, ¿no? Todos hicieron la petición y todos recibieron el mismo milagro, pero uno fue el que actuó diferente, ¿ya? Y lo que más resalta es que el que actúa diferente es el del que menos esperaría que actúe diferente, que es el samaritano, ¿ya? Y aquí hay algunas cosas que considerar, porque fíjense, si nos acordamos nosotros de lo que veíamos de cada una de las cuestiones que tenían los samaritanos y los judíos, se entiende entonces primero que el grupo de 10 leprosos eran un samaritano y 9 judíos, que les había unido el ser leprosos, por así decirlo, ¿cierto? Y aquí hay una cuestión. Cuando el Señor Jesús les dice, vayan, muéstrense a los sacerdotes, la instrucción pudo haberse entendido de diferente manera dentro de ese grupo de 10 leprosos. Porque fíjense ustedes, el leproso que es judío, o los 9 leprosos que eran judíos, habrían entendido directamente, preséntense a los sacerdotes posiblemente del templo en Jerusalén. Sin embargo, el uno, el que dio gracias, el que volvió el samaritano, habría pensado que posiblemente haya pensado que tiene que presentarse ante su propio sacerdote que estaba en Samaria. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense ustedes, entonces hay un tema ahí un poco interesante entre líneas de cómo funcionó el milagro para cada uno de ellos, ¿ya? Y eso explicaría también por qué es que el samaritano es el que reacciona, porque a la final, y dicho así ya de manera rápida, el hecho de que esta persona haya reaccionado y todo lo demás y haya comprendido en el fondo el milagro de sanación,
le hizo, además de ser sano, le hizo ser salvo, ¿ya? Porque esta declaración que hace el Señor Jesús al final de levántate, vete, tu fe te ha salvado, justamente es lo que ya hoy diríamos, ese día fue cuando nació de nuevo, ¿no? Ese día fue cuando conoció al Señor Jesús, lo recibió en su corazón, etcétera, como podamos decirlo. Entonces, esta persona, además de haber recibido su sanidad, recibió su salvación, ¿ya? Y eso es lo más interesante. Ahora, pero como les digo, ¿por qué pasó esto? Si nos preguntamos por qué pasa esto, puede haber justamente una explicación y eso lo conversábamos ayer con mi esposa cuando hablábamos de esto. Y es por lo siguiente. Fíjense ustedes, ¿por qué el leproso, que era samaritano, le fue más fácil, por así decirlo, tuvo más a bien reconocer que el Señor Jesús era Dios y venirle a dar gracias? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque 9 no lo vieron y uno lo vio. Y casualmente el que lo vio era extranjero, era samaritano. ¿Qué tenían los 9 que este no? O viceversa. ¿O qué tenía este uno que no tenían los 9? Y ojo, que es una cuestión de analizarlo con detenimiento porque en las mismas condiciones estaban. Los, todos los 10 eran enfermos, los 10 recibieron el milagro. ¿De acuerdo? Pero algo operó para que la reacción ante la recepción del milagro sea diferente. ¿Ya? ¿Qué opinan ustedes? Hola Josué, Shalom hermanos. Permítame. Probablemente el hecho de ser samaritano a él le hacía sentirse menos merecedor de un favor y que un judío le ayude o le dé la mano. Eso le dio tal vez la capacidad para reconocer lo que había sido hecho en él y regresar a agradecer. Ajá. Muy buena. O sea, su autopercepción, decir yo, Claro, o por sea, favor. yo no soy digno, digamos así, tal vez Ujú. los otros no se veían tan indignos. Puede ser, muy bien. Veamos. ¿Qué más opinan? ¿Alguien más? ¿Qué opinan? ¿Por qué actuó diferente este uno? Josuecito, podría ser también que él no tenía como esa influencia religiosa por ser extranjero. Eh, de alguna manera ellos tenían el prototipo del Salvador, pero como esa influencia, esa forma y también como la gente empezó a desvirtuar al Señor Yehoshua. Entonces, pero él tal vez por ser extranjero no tenía como esa predisposición. Mm. Sí, muy bien. ¿De pronto alguien más? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien más? ¿De pronto por ahí? Hermano Josué, puede Mande. que los 9 judíos se creían con derecho de que merecían, capaz ellos pensaban de la salvación, la sanación, y no necesitaron, pensaron que no necesitaban agradecer al Señor. En cambio, el samaritano, pues él sí estaba muy agradecido de corazón y por eso fue el único que agradeció al Señor su sanación. Los Ujú. otros se creyeron ya mucho, ¿no? Pienso yo. Claro, exactamente. Va muy bien. Todo lo que han dicho tiene que ver. Pero ¿qué les parece si lo vemos de una manera un poco más en el fondo? ¿Ya? Y el asunto está en entender esto de aquí, de la instrucción que el Señor Jesús les da. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, primero vale la pena preguntarles. Nos acordamos todos de más o menos cómo es el procedimiento este del leproso, que está en Levítico 13, si no me equivoco. 13, 14 por ahí. ¿Se acuerdan más o menos todos cómo está el procedimiento? ¿Sí o no? Bueno, si Sí, no les Josué. cuento, Ay, bueno, perdón. o si no cuéntanos más bien, dale. Si te acuerdas, ayúdame, por Ya, favor. ya, pues el leproso tenía que presentarse ante, bueno, no sabíamos, no está con el nombre leproso, más bien tenía que presentarse ante el sacerdote y él tenía que revisar cuál era el estado al principio de su daño. Entonces, él tenía que revisar cuál era el estado de su daño, pero y luego lo mandaba a que esté separado durante 7 días.
Yo te lo estoy diciendo de mente, perdón, perdón si omito algún paso. Tenía que lo mandaba a la casa después de un tiempo y volvía a revisar la llaga o la erupción que tuviese. Si ya no tenía, si ya no, a ver, no me sé, si no se extendió, entonces era como que estuviera curado. Pero si se extendía, era, era como que no está curado. En términos generales, Josué, perdón. Sí, exactamente. Muy bien. Esto para dato nada más está en Levítico 14. Y va así tal como lo dijo Nati. Si es que una persona era leprosa, primero tenía alguna afección cutánea y se sanaba, tenía que ir al sacerdote. El sacerdote salía a la ciudad, salía de la ciudad y lo recibía afuera, lo examinaba y si es que veía que ya estaba, que no tenía ninguna llaga, le decía, ok, rápate todo, lávate y haz un sacrificio, ¿no? Y lo mandaba ahí lo mandaba ahí a guardarse 7 días. Al octavo venía otra vez a ver si es que realmente no estaba y si es que sí estaba, hacía otro tipo de sacrificios y volvía otra vez a estar en situación de aptitud, de pureza, ¿no es cierto? Por ese ritual. Eso en términos generales. Ahora, vamos a ver. Resulta que hay una cuestión que no se ve, que es lo que este señor, que es lo que esta persona de aquí, este leproso, el leproso samaritano, el ex leproso, porque ya no fue leproso, el hermano samaritano, digamos, ¿no? Lo vio y lo entendió. Y es una cosa, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo de ese mandamiento que está en Levítico 14, del presentarse, todo este procedimiento, del muéstrense a los sacerdotes? ¿Qué creen que está detrás de eso? O sea, ¿para qué Dios puso eso? Pregunta, ¿solo para darnos un procedimiento de cuando alguien se sane y ya está? ¿O para qué? ¿Para qué estará? ¿Cuál es el fundamento último de eso? La obediencia ¿Cómo? Ah, demostrar de obediencia. que, Vale, ok, ok. de que Jesús les dijo que vayan donde los sacerdotes, ¿no? Ya, perfecto. Pero no estoy Pero, preguntando eso. No era la cuestión. no, Josué, Sí, digan. antes de avanzar, quiero decirle aquí algo. Ujú, Mire, el maestro le dice, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Pero ¿qué ujú. pasa? Que ellos me alcanzaron a ir donde los sacerdotes porque aquí dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Sí, exactamente. El asunto ahí, Mire, hermana Digna, es lo siguiente, que el ir mostrarse a los sacerdotes asume que como veíamos, el leproso, ex leproso, digamos, el leproso limpio, se presentaba al sacerdote cuando ya fue limpiado. No es que se presentaba al sacerdote para ser limpio, eso nomás. Entonces, por eso decíamos que era la potencia del milagro, porque no da ni siquiera la orden de sanidad y en el camino se van sanando. O sea, dicho de otra manera, no sé, es como decir ahorita. ¿Qué le digo? No sé, se me ocurre como decir, eh, pero ¿qué entonces, se me- ¿qué iban donde los sacerdotes? a presentarse para hacer el ritual de purificación, que es lo que está en Levítico 14. Ujú. Pero el Señor era el que los limpiaba, pues el maestro mismo los curaba. Exacto, es que son dos cosas diferentes, mi hermano. Una es la sanación, ¿ya? Que podía pasar por cualquier otra razón, ¿ya? O sea, una cosa es que el Señor le sane, pero también podían haberse sanado por alguna otra causa, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque es que la lepra a la que se refiere aquí era un montón de afecciones cutáneas, un montón, varios tipos, no era lepra como tal, ¿ya? Entonces, una persona podría tener una especie de psoriasis, por ejemplo, ¿ya? Y, por ejemplo, con ungüentos de la época se sanaba. Una vez que se sanaba, tenía que ir al sacerdote a presentarse para que entonces pueda hacer el ritual de purificación, por así decirlo. ¿Ya? Entonces aquí lo que el Señor Jesús hace es decirles que hagan lo que les correspondería hacer si es que estuvieran limpios, aún estando enfermos. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, estaba pensando en un ejemplo y sería, no sé, se me ocurre más o menos algo así como, no sé, tengo hambre. Bueno, usted vaya a limpiar el plato, vaya a lavar el plato. Y en el camino a lo que voy a lavar el plato, ¡pum!, ya me llené. Y ahí sí voy y termino de lavar el plato. Algo así, ¿ya? Tal vez no es el mejor ejemplo, pero eso, ¿ya? Antes de continuar, esto está más claro ahí, ¿sí? O Sí, sea, porque Josué.
Ya, perfecto, porque no se puede entender que él les manda a los sacerdotes para que los sacerdotes le curen. No, el mostrarse a los sacerdotes era, según Levítico 14, el procedimiento que correspondía una vez que estén limpios, ¿ya? Lo que pasa aquí es que en el camino se van limpiando, ¿ya? Y les anticipa, digamos, el procedimiento, si se quiere, ¿ya? Eso nada más. Carmen, Josué, entonces de alguna manera todos ellos confiaron, digamos, en la palabra del Señor de que iban a ser sanos, porque si no, no se exactamente. hubieran ido a presentar, o se habían hecho, no, pues ¿cómo nos presentamos si Claro, estamos no enfermos? se iban. Exactamente, no se iban. Exactamente. O sea, ese es el tema. Todos de alguna manera recibieron sanidad. Lo que normalmente se suele decir es, todos sabían y tenían suficiente confianza en el poder sanador de Dios, de Jesús. Que todo el mundo sabía que podía sanar. Y ya. Pero otra cosa es el paso más allá que da el leproso este, que reconoce el poder de salvar, que es diferente. Y a eso vamos. Permita. Sí, exactamente, eso es lo que me estaba dando cuenta con respecto incluso de lo que dije antes, ¿no? Que solamente el hecho de ser samaritano y de sentirse tal vez menos digno de los otros no era lo que hizo la diferencia, sino la obra salvadora sobrenatural de Dios que le abrió los ojos para de alguna manera hacerle saber que sus pecados le habían sido perdonados, porque en el verso 15 dice, bueno, en el 14 al final dice, y todos fueron limpiados. Entonces, como hace un ratito Josué, digamos, Esteban estaba diciendo, pero entonces todos confiaron. Y es que la confianza no es lo mismo que la obra de salvación que estabas diciendo, ¿no? Entonces, Ujú, de alguna manera todos confiaron y caminaron hacia lo que se les mandó hacer, a mostrarse al sacerdote conforme al procedimiento que era necesario, pero dice en el 15 y uno de ellos viendo que había sido sanado. ujú, Ese viendo es exacto. como cuando Dios abre los ojos, Ajá. porque el profeta Isaías le fue dicho, ¿no? Que vaya y predique a un pueblo que viendo no verán y oyendo no entenderán. Y Ujú, el Señor vino para que los que no ven, vean y los que, bueno, los que están enfermos sean sanados y todo esto, ¿no? Entonces, este le fue dada la capacidad, o sea, el don de fe fue depositado en él para poder ver lo que había sido en él y reconoció que era Dios quien había intervenido y por eso vino glorificando al en este caso, ya no fue a los sacerdotes, sino le fue revelado algo superior sin saber que él era, como quien dice, el que había de ser luego el sumo sacerdote de los bienes venideros, como dice Hebreos. ujú, ujú. Tal cual. Sí, hacia allá vamos. También. Nico y Natia estaban levantando la mano. Josécito, tú preguntaste cuál era la razón de este procedimiento en Levítico. Entonces era como evidenciar, porque eran como pecados ocultos. Entonces era como evidenciar y reconocer como ante la autoridad o ante el sacerdote que ejercía la autoridad de Dios, he pecado, que es generalmente lo que nosotros reconocemos cuando recibimos salvación. Nos sabemos pecadores y sabemos que el Señor hizo la obra en nosotros. Eso, ¿qué pasa? Sí, en efecto, va por ahí. A ver, vamos a ver. Con todo esto, primero, sí vale la pena recapitular, ¿no es cierto? Entonces, a ver, para poner las piezas en orden y no hablar así. Ya. Entonces, primero, hay unos leprosos. Segundo, el Señor Jesús les dice, les anticipa lo que tenían que hacer una vez estén limpios antes de limpiarles. ¿Ya? Entonces, les manda a hacer lo que les correspondería cuando ya se limpie. En el camino son limpios. Ese es el milagro. Ahora, para apreciar mejor, digamos, esto que Carmita ya anticipó, el tema de por qué esta persona, digamos, pudo ver, como dice aquí, no vio, es decir, se le abrieron los ojos y tuvo capacidad para comprender lo que pasó, hay que ver el tema de este mandamiento. Entonces les decía, este mandamiento de aquí, de mostrarse ante los sacerdotes que está desarrollado en Levítico 14, hay que preguntarse para qué está, ¿no es cierto?
Porque todo ese capítulo, o al menos los primeros versículos de ese capítulo 14 de Levítico, tienen todo el procedimiento. Cuando alguien leproso se haya sanado, se presentará delante del sacerdote y hará tal, 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 tal. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo detrás de ese mandamiento de muéstrense a los sacerdotes? Que está en Levítico 14. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué está eso? Quiere decir. O sea, por ejemplo, sabemos, por así decirlo, el diezmo no es para enriquecerse ni nada, ni para empobrecerse. El objetivo final del diezmo es que reconozcamos que de Dios son todas las cosas. ¿No es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el objetivo final de este mandamiento de vayan y muéstrense a los sacerdotes? Que han sido limpios de su pecado ha sido levantado. Pero ¿y cuál es el objetivo? Quizás reconocer que Dios les dio la salvación. Exactamente, va por ahí. El objetivo final de este mandamiento, digamos, cualquiera podría decir, ¿no? El objetivo era ser limpio, el objetivo era ser reintegrado a la sociedad, ¿no? Porque como leproso tenía algunos límites, ¿no? Algunas limitaciones. Entonces, cuando se limpiaba y pasaba por este procedimiento, lo que entendían las personas, o lo que así a primera vista podríamos decir, es para que se reintegre. El objetivo es reintegrarle a la sociedad de los habilitados, ¿cierto? Los Pero en el sacerdotes. fondo no estaba eso. En el fondo, lo que está ese mandamiento de ahí es que la persona reconozca que de Dios viene la sanidad y que si se quiere, este mecanismo de reintegrar a la sociedad, al conjunto de todos los habilitados, si se quiere, tiene que ver justamente con la obra del Señor que permite que esa persona pueda ser habilitada de nuevo. ¿Ya? Entonces es una cuestión muy profunda lo que está aquí pasando. Entonces, fíjense, hay dos formas de ver los milagros y los mandamientos del Señor a la larga. Y los judíos tradicionales, los 9, tenían la forma de pensar típica de cualquier persona. Hay que hacer el mandamiento, pero nunca se preguntaron para qué está. El samaritano seguramente porque no tuvo el mismo contexto cultural y todo demás de los judíos, de los leprosos judíos, cuando es sano, como no tiene todo ese conjunto de cosas, se le hace más fácil ver. Y dice básicamente, hay que dar gracias. Y entendí, hay que reconocer quién me sanó, hay que reconocer quién tiene el poder para salvar. Y fíjense, por eso dice viendo. Es decir, todos recibieron el milagro, pero solo uno vio, ¿ya? Es decir, todos fueron sanados, pero solo uno tuvo capacidad de reconocer. Y si queremos decirlo en voz pasiva, ¿no? Solo uno tuvo la oportunidad o recibió la capacidad de reconocer la obra del Señor, ¿no? Eso no significa que los otros después se enfermaron de nuevo, ¿no? No, todos fueron sanados. El asunto aquí está en diferenciar entre una obra milagrosa y el objetivo detrás de una obra milagrosa. ¿Ya? Y esto nos enseña mucho, por ejemplo, porque el objetivo aquí final del Señor Jesús con este milagro no fue limpiar a 10 leprosos, sino fue rescatar a uno. Fíjense ustedes, es diferente la perspectiva. Y esto nos invita mucho a reflexionar el tema de cuando, por ejemplo, pedimos algún milagro, alguna cosa así, una intervención sobrenatural de parte del Señor en alguna enfermedad, por ejemplo. Nos invita a reflexionar mucho. Porque, por ejemplo, nosotros de acuerdo con nuestra perspectiva de lo bueno, de lo correcto, ¿no es cierto? Nosotros siempre oramos o tendemos a orar, diciendo, Señor, por favor, sánale y tal, y no sé qué, y no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Eso como intentando augurar algo bueno, algo lo que a nosotros nos parece bueno. Pero en realidad eso no es ninguna garantía. Si no, acordémonos nomás de lo que pasó, de lo que vimos esta semana pasada con el rey Ezequías. Ese es un buen ejemplo y que lo tenemos fresco. El hombre se enferma, llora, ¿no es cierto? Se quebranta y después el Señor le dice, sí, sí, te voy a dar 15 años más. Y resulta que en esos 15 años más terminó de complicarse la vida y más bien cavó su propia tumba. Entonces, fíjense, ahí eso nos pone en concordancia con esto el objetivo que uno tiene que buscar o procurar detrás de orar o pedir algo, o pedir, en este caso, sanidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí estos sacerdotes, perdón, estos leprosos, 9 pedían simple y llana sanidad.
El uno pedía más que sanidad, pedía salvación. Y por eso es que cuando él recibe lo que necesita, ¿no? Viene y dice, esto era lo que yo quería. La lepra podía seguir siendo leproso, ¿ya? Pero la salvación es algo impresionante. Entonces, eso nos invita, como les decía, mucho, mucho a reflexionar, especialmente cuando oramos en términos de, por favor, salva a esta persona o sana a esta persona que está sufriendo mucho, que esto, que el otro, ¿ya? Entonces, esto nos enseña a poner muy, muy bien el foco y que cuando oremos por alguien que Dios nos manda, y en Santiago dice, ¿no? Cuando alguien está enfermo, vaya, unjan, le pongan el manto, más. Cuando se haga todo eso, se orienten acciones a orar por un enfermo, a preocuparse por alguien que esté en debilidad, digamos, de su salud, hay que procurar más que la sanidad física que sea realmente salvo, ¿ya? En el caso de alguien que no se salve, porque si no, va a pasar lo del profeta Ezequiel, lo del profeta, lo del rey Ezequías, ¿no? Que iba muy bien y después, en el tiempo extra que Dios le concede, es cuando comete los peores errores. Y ahí uno a veces dice, "No, hubiera sido mejor que, en el caso de Ezequías, ¿no? Que hubiera muerto antes de esos 15 años, porque en esos 15 años que vino, pues hizo sus cosas. Aunque como vemos justamente como nos explicaba el Estevita en la anterior semana, pues parecería que esto pasó antes de todas las cosas. Bueno, en fin. Pero el asunto es ese, básicamente, ¿no? O sea, ¿para qué se pide ese tiempo extra? O sea, y en el fondo es eso, ¿para qué pedimos ser curados? ¿Para qué pedimos ser sanados? ¿Ya? Solamente para sentirnos bien, para que no nos duela, ¿ya? Ya, y esto, como les digo, puede tocar muchas fibras y puede ser muy, muy rudo si se quiere, ¿ya? Pero, por así decirlo de una manera muy cruda, si oramos solo para que no duela, ¿ya? Tal vez no es la mejor forma de orar, ¿ya? Habrá casos en los que sí, ¿ya? Pero si el único objetivo es que no duela, ¿ya? Que no sufra la persona, no parece ser una razón por la que valga la pena solamente por eso orar. En realidad, la forma más, digamos, eh, bíblicamente adecuada de hacerlo es pedir que el Señor diga qué hay que hacer con esa persona. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Si es que es una enfermedad grave, vale decirlo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo detrás de esa enfermedad? ¿Para qué está? A veces alguien se enferma e incluso fallece, por ejemplo, para que la familia se una, o para que algo, o para que la familia se reconcilie, se perdone, por ejemplo. O para que realmente se vean cuáles eran los ánimos detrás de la familia, etcétera. O sea, para muchas cosas puede alguien enfermarse. Y lo que a veces pasa es que una enfermedad, por lo general, siempre hace que la persona se mueva, sobre todo sus emociones, ¿no? Se muevan sus emociones y crea que la única la única solución es la sanidad, es volver a estar tal. Y resulta que a veces no es lo mejor. En este caso, como les digo, de este leproso, se ve claro que el objetivo del Señor Jesús, más que sanarles a estas personas, era que al menos uno se convierta y sea salvo. Los otros se fueron solo sanos, pero hubo uno que supo ver, supo reconocer a Dios y supo ser salvo. Por eso al final, la sentencia final es, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Independientemente de si después fue y se presentó a los sacerdotes o lo que sea, eso ya es secundario, porque lo principal y la intención del Señor era salvarlo. Era, hablando en términos ya más actuales, era ganar un cristiano más. ¿Ya? Entonces, fíjense, a eso va. Como les digo, nos invita a reflexionar mucho sobre nuestras propias peticiones, sobre cómo a veces oramos, sobre cómo a veces anhelamos que sucedan las cosas. Y a veces, por lo general, la perspectiva humana normal es la de los 9, es la de la gran mayoría. ¿Ya? A diferencia de el uno que pedía posiblemente sí la sanidad, no debe ser bonito estar en esa situación, pero más que eso él volvió porque se dio cuenta, vio que había sido salvo y ve y reconoce al Señor Jesús, porque fíjense, es una cosa hermosísima, porque no solo que viene glorificando al Señor en gran voz, o sea, venía haciendo fiesta, digamos, ¿no? Con gran algarabía, y resulta que este hecho de postrarse rostro en tierra a sus pies es reconocer justamente que Él es Dios, ¿ya?
Los estudiosos suelen decir, lo suelen apaciguar un poco esto, no suelen mermar, diciendo que en realidad él lo que estaba haciendo era reconocer su acción divina o su agencia divina. Es que en realidad postrarse ahí es reconocer que es Dios. Porque acuérdense que en la Biblia, por ejemplo, cuando algún personaje bíblico quiso postrarse, quiso poner nariz a tierra ante un personaje que no era Dios, el resultado fue enseguida, levántate, porque no tienes que adorarme a mí. Si no, acuérdense de lo que le dijo Abraham, digamos, los personajes de estos de Abraham que le visitaron y todo lo demás. Pues resulta eso, cuando se quisieron postrar, levántate, yo soy consiervo tuyo. ¿Ya? Entonces resulta que aquí esta persona se postra a los pies y no hay la respuesta del Señor Jesús diciendo, no, 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 no te postres, yo solo soy el Mesías. ¿No? Recibió el Señor Jesús esa adoración, esa humillación, digamos, ese reconocimiento, ¿no? Y le hace reflexionar, ¿dónde están? ¿No eran 9? ¿No eran 10? Por qué los 9 no vinieron? Solo este y tenía que ser el extranjero. Dicho de otra manera, es una forma muy bonita de decirle, esto no lo hice por los 9, lo hice por ti. Que es una forma muy, 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 muy bonita de entenderla, ¿no? O sea, como decir, ¿y dónde están los otros? O sea, y no es un reclamo, ojo, esto también a veces se suele leer como un reclamo. No eran 10. ¿Cómo? ¿Y los 9? Solo vino uno y el extranjero. No, es al revés. Es como diciéndole una reflexión para él, ¿no? Eran 10, se fueron 9. Solo tú lo reconociste. Es decir, este milagro no era para los 9 necesariamente, era para ti. Entonces es una cosa que conmueve mucho las entrañas, ¿no? Como para que, como les digo, no se lea como reclamo, sino más bien como una dedicatoria del Señor de ese regalo que además de la sanidad había recibido esta persona la salvación. Este samaritano había recibido la salvación, ¿no? Y por eso le dice, levántate, incorpórate, vete, tu fe te ha salvado, ¿ya? Tu capacidad de reconocer que el Señor te ha dado, de reconocer que Él es el que obra, es lo que finalmente te ha hecho salvo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que es una cosa, pero hermosísima. Y una vez más, como les decía, contrastando con la actitud y con la formación de los otros 9 que no lo reconocieron, que no lo supieron ver, una de las posibles razones por las que no reconocieron es justamente por su contexto. El samaritano no tenía todo ese conjunto de enseñanzas que tendrían los otros judíos. Y le decía ayer a Jesse conversando de esto, decía, tal vez por eso es que, por ejemplo, se nos hizo a nosotros, a todos nosotros, más fácil entender la palabra del Señor, como nos ha permitido entenderlo, que, por ejemplo, que a muchos pastores, líderes y demás, por ejemplo. Por eso le decía a Jesse, le hacíamos una reflexión, ¿no? Decíamos, fíjate cuántos pastores, pastores en general, ¿no? O líderes, por así decirlo, han comprendido el tema de las fiestas, del Shabbat y todo lo demás. A diferencia de cuántas familias, de cuántas personas, de hermanos y hermanos humildes, se les dijo, se les compartió así, a veces hasta mal, y comprendieron y les hizo clic, ¿ya? Y es justamente por eso, a veces la formación, el contexto, el cultural y todo lo demás, influye mucho. Y en ese sentido, como veíamos hace un tiempo, menos es más. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, no era necesario que el samaritano esta tenga una cantidad de conocimientos y de las normas y de, a ver, tengo que aquí ver unas 2 avecillas y no sé qué y no sé cuánto y después del sacrificio los 7 días, ¿no? Sino que en realidad lo que él estaba pensando es, soy salvo. Esto lo que quiere decir es que Dios es el único que salva. Este Señor es Dios. Este que me salvó es Dios. ¿Sí? Ajá. Exacto, una bendición colateral, sí, más o menos así, digamos, o sea, ellos, digamos así, fíjense ustedes, más o menos como lo que pasó cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, o sea, el montón pasaron, pero en realidad solo 2 entraron a la tierra prometida, por así decirlo, fíjense todavía más, ¿no? O sea, es el tema, muchos pueden ser beneficiados del milagro, pero muy pocos, mucho menos mucho menos personas tienen capacidad de reaccionar y de ver la realidad espiritual. Es más o menos como lo de Eliseo. ¿Se acuerdan ustedes cuando la ciudad estaba ya siendo atacada y todo el mundo estaba en pánico? Y Eliseo les dice, Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y claro, y abrieron los ojos, vieron, y resulta que vieron la realidad espiritual y dijeron, claro, estamos bien, no pasa nada. Entonces, ese es el tema. Y todavía más cuando se lo ve desde la perspectiva de la gracia del Señor, que lo que hace es decirle, mira, si te das cuenta todo esto, no hay que preguntarse por qué a los otros no, no sé qué, sé cuánto, sino en el último, esto lo hice por ti, esto lo hice para ti, ¿ya? Los otros están ahí porque no era para ellos,
Ellos querían ser sanos, sean sanos. En cambio, tú querías ser salvo y recibiste lo que querías. Lo más que querías, lo que necesitabas. Y eso es lo más maravilloso, ¿no? Fíjense, como les digo, al menos a mí me ha conmovido mucho esto, entenderlo así. Que no esto último, no es reclamo, ¿no? Sino que más bien es un decirle, reflexión. De todos los 10 que se fueron, solo vino uno. ¿Eso qué significa? Que solo tú eras el objetivo de todo esto. Por todo eso, vete. Ya está hecha la obra en ti. Vete, sé feliz. Reincorpórate a la sociedad, si se quiere. ¿Ya? Y que si lo quieren ver de alguna manera, por ejemplo, si quieren, que sería un poco hilar un poco más fino, ¿no? Y esto ya con tino de que tal vez no sea así. Si se dan cuenta, él vino y sí se mostró el sacerdote una vez siendo limpio. ¿Ya? ¿Sí me explico? ¿Ya? O sea, todos ellos entendieron el tema de vayan al sacerdote tal, pero él cuando entendió, vino y se mostró ante el sacerdote, el sumo sacerdote, como dice Hebreos. Y por eso es que posiblemente ya no necesitó hacer lo otro, ya no lo sé. Pero queda también ese tema, ¿no? O sea, dicho de otra manera, él también regresó porque él habría reconocido que el Señor Jesús es el sacerdote ante quien tenía que mostrarse para ratificar que estaba limpio. Y fue lo que pasó acá, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, fíjense, eso más que nada. Entonces, eso con este pasaje de los 10 leprosos. La siguiente semana hemos de continuar con el resto del capítulo 17 que tiene algunos temas un poco polémicos, si se quiere, un poco interesantes por el tema este de cuándo debe venir el reino de Dios y todo lo demás. Y se suele pensar que son temas como un poco más apocalípticos, ya del final de los tiempos y que va a tener sus matices, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver hoy solo esta parte y ya la siguiente semana hemos de ver del versículo 20 hasta el final del capítulo 17. Por lo pronto, no sé si tenemos alguna pregunta respecto de este pasaje que hemos visto, del 11 al 19. ¿No? Ok, entonces creo que podemos terminar la grabación por hoy.